Buenos días, buenas tardes a todos. Esto es parte de una de las primeras, digamos, actividades educativas para residentes. Le doy la bienvenida a todos aquellos residentes que se han inscrito. Teníamos más de 200 inscritos, así que esperamos que se puedan, que se empiecen a conectarse todos. Le voy a dar la palabra al doctor Augusto Sola, que es el director general de CIBEN, que les dé la bienvenida para después empezar con la presentación. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias a los residentes u otros que estén escuchando. Antes que nada, realmente creo que van a escuchar algo que los radiólogos todavía cometen errores, y el doctor Ignacio Sosa es un experto en este tema, y ha mirado muchas radiografías en su vida, así que creo que para ustedes va a ser muy productivo, porque todavía, no sé dónde ustedes trabajan, en muchos lugares del mundo la radiografía, cuando la mira un radiólogo, el reporte llega 2 a 24 horas después. Y nosotros tenemos que tomar decisiones en el momento. Entonces hay que aprender a mirar, no hacerse radiólogo, pero aprender a mirar radiografía, sobre todo en temas claves. Pero bueno, para mí es un grato honor, un placer ver que con el grupo que se ha puesto a trabajar para RECI-CIBEN, porque ustedes son el futuro de la neonatología. Nosotros, o bueno, lo voy a excluir a Ignacio y a Marcelo porque son más jóvenes, nosotros somos ya casi el pasado de la neonatología. Pero lo que se viene, lo que está cambiando, ustedes van a tener la posibilidad, si se educan bien, si insisten en su educación, de cuidar a recién nacidos y a sus madres mucho mejor que nosotros, o por lo menos que yo. Pero para eso hay que leer, hay que escuchar, hay que ser crítico, y también hay que ver, como digo yo mucho, quién enseña a los que enseñan. Porque hay gente que dice muchas cosas que están demostradas que son equivocadas, y las repiten y las repiten. Entonces, igual que lo que está pasando en el mundo hoy, en inglés le dicen fake news, noticias falsas, pero nosotros tenemos una responsabilidad crítica en el cuidado de recién nacidos, junto con enfermeras y otra gente, otras disciplinas, pero sobre todo los residentes están ahí, como se dice en Argentina, al pie del cañón. Así que yo les deseo lo mejor, no para esta conferencia solamente, que creo que va a ser excelente y van a sacar mucho, sino para su futuro de profesionales cuidando recién nacidos. Porque hay que estar atento, lo que está cambiando en la neonatología es mucho, pero lo que se sabe desde hace tiempo, también es mucho, y no se puede negar. Así que yo te felicito, Ignacio, doctor Sosa, por haber elegido este tema, y bueno, les deseo a los que estén escuchando lo mejor, que estén atentos y que sean parte de RECI-CIBEN, porque para CIBEN la educación es importante y es mejor educar a los que no están muy contaminados todavía, como los residentes. Pero nosotros aprendemos cosas, nos cuentan cosas que después no las queremos para siempre y están mal. O esas cosas que se llaman sabiduría universal. Todo el mundo repite algo y después se demuestra como ignorancia global. Entonces, tengan cuidado, sean críticos y sobre todo en cada acto que están cuidando al recién nacido o en cada radiografía que están mirando. Mucha suerte, Ignacio. Creo que Marcelo quiere decir algo más, pero bueno, yo los saludo y escucharé esta conferencia para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Bueno, vamos a dar inicio. El doctor Sosa es consejero de RECI-CIBEN y es jefe de servicio de la unidad universitaria Reina Fabiola de Córdoba, Argentina. Así que, Ignacio, te damos la bienvenida y para que comiences con tu presentación. Bueno, buenos días, buenas tardes. La verdad es que lo hemos hablado entre nosotros con el grupo de RECI-CIBEN. Verónica Favaretto, que está ahí en Rosario, también participando. Marcelo, que acaba de hacer la presentación.
y obviamente con la presencia del director y de la comisión directiva, como es Augusto Sola, Lara, desde la Secretaría Ejecutiva y casi una neonatóloga más. Y la verdad que este tema lo hablamos, en realidad muchas veces pensamos en invitar en determinados temas a especialistas del área, y en este caso, la verdad que fue un desafío, pues no es es algo que hacemos todos los días, porque realmente es todos los días en un servicio de neonatología, y como dijo muy bien Augusto, la interpretamos nosotros, porque no solamente es cómo la miramos, sino cómo la interpretamos de acuerdo a un contexto clínico. Y bueno, nos hemos tenido que hacer medianamente expertos en la valoración, o por lo menos tratar de determinar si hay una urgencia o no, y después, a lo mejor en una segunda etapa, compartirlo con gente que obviamente sabe más que nosotros. Lo que está bueno hacer una aclaración, que el gran desarrollo, el enorme desarrollo que hay en imagenología, es en ecografía, tomografía y resonancia, o sea, en otras áreas más allá de la radiografía simple. Y la que nosotros, el estudio que tenemos nosotros en nuestras unidades neonatales, generalmente, y en el 99% de las unidades, vamos a decir, es una radiografía simple. Inclusive la misma ecografía puede tener una demora. Así que es transmitirle la experiencia con aciertos y errores que hemos tenido, la verdad, que desde hace mucho tiempo, y esto nos ha permitido el armar una charla para gente que se está formando y para médicos de planta que nos pueden estar escuchando, pues también compartimos con médicos de otros servicios muchas veces dudas diagnósticas, que tenemos la oportunidad de que nos pregunten y nosotros opinar con seriedad y con responsabilidad, qué es lo que nos parece que tiene ese niño, ¿no? Estamos hablando del paciente. Así que bueno, ojalá esto nos ayude y les ayude a mejorar en la práctica diaria. Bueno, Wilhelm Röntgen, alemán, fue el que descubrió los rayos X y por esa causa le dieron el premio Nobel en 1901. La primera radiografía que no la puse, yo creía que era de su mano, pero no, fue de su esposa. No sé cómo le habrá quedado la mano a su esposa, porque eran épocas donde se intentaba evaluar y valorar cuántos de este tipo de rayos era adecuado y producía más beneficios que riesgos, ¿no? Ahí le puse eso, lo agregué al final. Es un libro que yo creo que dentro de la medicina está bueno, y de la especialidad que hagamos, que en este caso es neonatología, que podamos leer y profundizar en otras áreas, no sé, de la medicina. Este es un libro que vale la pena leerlo, es una biografía de un médico inglés, el doctor Sassal, en mediados de los años 60, donde John Berger escribe este hermoso libro, y tiene los colores de las radiografías que vemos todos los días, en blanco y negro. Ese es el auto de este médico que va urgente a ver un paciente, y la verdad que me hace acordar a la tarea que tenemos nosotros, que más de una vez nos llaman urgente a ver una radiografía y tener que tomar una decisión. Bueno, una cuestión que es muy importante, que esto sí lo hemos aprendido radiólogos cuando nos hemos formado en pediatría y en neo, y después hemos tenido que nosotros, en nuestro mapa conceptual y cerebral, ir acumulando los casos clínicos que nos ha tocado vivir. Pero es muy importante la observación sistemática, que vamos a hacer hincapié porque es muy difícil abarcar, la verdad, en una sola charla todo lo que es. Hay libros de radiología, ¿no es cierto? Un ícono ha sido el de Caffey y el de Shuishuk, citado por el doctor Augusto Sola en su primera edición de Neo, y eso nos quedó grabado, ya lo voy a comentar.
pero fue un libro que hace mucho hincapié en lo que es la radiología neonatal y del niño. No sé si se consigue, el de Caffey sí. Hay otros libros de radiología, pero bueno, abarcar tórax y abdomen, la verdad que son capítulos que se llevan medio libro de un libro de radiología neonatal y pediátrica. Bueno, es fundamental la calidad, valorar la calidad. Y esto que parece algo menor es clave. Como todos hemos aprendido, yo creo que hasta los residentes lo recitan, el tema es después eso ejercerlo, de la teoría a la práctica, porque a todos nos ha pasado que sí, lo sabemos, pero después nos olvidamos de ver partes blandas, óseas, y después centrarnos en lo que es una radiografía tóraco-abdominal, que la de inicio en un neonato es, digamos, un estándar de cuidado hacer tórax abdominal y no solamente tórax o no solamente de abdomen, por lo que significa la evaluación y la valoración de las posibles patologías que puede tener ese niño. Y siempre valorar todos aquellos catéteres o sondas que de rutina se indican y se colocan en estos niños, ¿no? Como la sonda orogástrica o nosogástrica, generalmente son orogástricas, los catéteres, sean umbilicales, arteriales o venosos, o percutáneos, etcétera, etcétera. El tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Son todas cuestiones muy importantes de que no se nos deben pasar, y más de una vez uno, por los apuros, la falta de tiempo, la vemos a las pasadas, nos parece que está todo bien, y cuando la volvemos a rever, nos damos cuenta de los errores que hemos cometido. Bueno, centrándonos y en esta primera etapa de la charla, el tórax, creo que es muy importante analizar los campos pulmonares. Siempre decimos partes blandas, óseas, bueno, pues ya estamos metidos en campos pulmonares, donde tenemos patrones radiológicos, y desde un punto de vista didáctico, más allá que el pulmón derecho tenga 3 lóbulos y el izquierdo tenga 2, dividirlo en un área superior, media, inferior. Esto nos orienta en qué posición, en qué lóbulo puede estar, y siempre valorar la silueta cardiovascular, donde debido a que la distancia en que se la realiza, esto es lo que aprendimos de los inicios en la residencia de pediatría, ¿no es cierto? El índice cardiotorácico, donde incluso medíamos con una regla, bueno, ¿no es cierto? A ver cuánto era la relación tórax y silueta cardiovascular. Esto en neo de rutina no se hace, no lo hacemos, y uno tiene en el hardware cerebral lo que es una silueta cardiovascular normal, donde generalmente se ve y se entromete la silueta tímica, por eso sería una silueta cardiotímica, y ante la duda, obviamente hoy con los avances de la tecnología y la mayoría de los servicios, bueno, siempre habrá alguno que no tenga esa disposición a mano. Ante la duda, si hay un problema cardíaco, tenemos la eco para que lo defina, ¿no? Hablando de tamaño, si uno cree que tiene realmente una cardiomegalia como problema fundamental. Y la posición del corazón, pero entonces la silueta siempre la vamos a valorar en cuanto a lo que es tamaño y posición. Lo que se denomina, a lo mejor no lo hablamos todos los días en los servicios, que es situs solitus, ¿no es cierto? Que es la posición normal del corazón. Campos y silueta cardiovascular. Con respecto a la calidad, que es clave, yo diría que uno de los problemas que nosotros tenemos, la mayoría, vamos a decir, en Argentina, porque bueno, hablamos desde Córdoba, Argentina. De paso vamos a decir que hoy es el día de nuestro patrono de la ciudad, San Jerónimo. Así que muchos están de asueto, no sé si eso es bueno o no para participar en la charla, pero bueno, pero estamos de asueto. Y para Latinoamérica, la verdad que la calidad de la radiografía muchas veces deja bastante que desear, y hay lugares, yo diría, nos ha tocado conocer, esto después lo pueden refrendar algunos de ustedes, pero en los países desarrollados
si la radiografía no tiene una adecuada técnica, la desechan, digamos, ¿no? En cambio, nosotros nos hemos hecho expertos en conformarnos muchas veces con deficiencias, y eso lleva a problemas en la valoración radiológica real de lo que puede o no tener ese neonato del cual le hemos solicitado la radiografía, al cual le hemos solicitado. Entonces, calidad va a ser la posición. Generalmente van a ser radiografías en decúbito, pero puede ser más allá de decúbito, antero, posterior, lateral, que son lejos las que más se pueden utilizar, y sobre todo el antero posterior por lejos. Tangencial también entra en algunas oportunidades. Si está roto o no, es un tema clave. Podemos soñar con patologías agregadas o no ubicarnos realmente en qué estamos, por no fijarnos con detenimiento, con minuciosidad, digamos, con una observación cuidadosa, si está roto o no. Esto, que es muy simple, lleva a cometer errores algunas veces importantes en cuanto a la valoración de ese niño. Si está penetrado o no, si está realizada en inspiración, a pesar que no es tan fácil, como en otras edades, obviamente, ¿no es cierto? Que uno le digan inspire, mantenga la inspiración y saque la radiografía. Bueno, si uno tiene técnicos o radiólogos entrenados, y con la ayuda, habría que poner calidad de la radiografía con la ayuda del personal del servicio de neonatología, sean médicos o enfermeros, el que esté a mano. Tenemos que estar dispuestos a ayudar, a colaborar, porque nosotros queremos que la radiografía esté bien hecha, como corresponde. Nosotros vamos a ser los que la vamos a interpretar. Bueno, y si hay artefactos que obstaculizan la visualización, muchas veces eso es bueno anticiparlo y sacar del cuerpo del niño, del bebé, lo que nos pueda estar interfiriendo en cuanto a la valoración. Bueno, con respecto a la posición del recién nacido, recién lo decíamos, estas son por lejos las más frecuentes. En otras edades, obviamente, que no utilizan el decúbito de rutina, ¿no es cierto?, salvo en los pacientes graves, pero por lógica en el recién nacido sí, y es infrecuente que nosotros tomemos esta radiografía, esta posición. Pobre niño, bueno, los niños lo hemos torturado de muchas formas. Miren cómo mira, ¿no? Pobrecito. Y en neo por ahí se han hecho o se hacen radiografías en posición erecta, pero en realidad no hay mucho justificativo para realizarla. Esto después lo podemos charlar, conversar, discutir, y habrá otras opiniones probablemente. Entonces, por lejos, esta es la decúbito antero-posterior. En edades más grandes, más neonatales, ¿no es cierto?, hay una distancia óptima. En el recién nacido generalmente no se cumple, por eso la evaluación, sobre todo, fundamentalmente, principalmente de la silueta cardiovascular, pierde algo de precisión. De todas formas, nosotros podemos hacer una valoración en general adecuada de lo que significa el tamaño de la silueta cardíaca. Bueno, los decúbitos laterales, por supuesto que nos sirven, más allá que esto es para mostrar un decúbito lateral derecho e izquierdo, nos sirve algunas veces para poder realmente valorar si hay un derrame, como en la radiografía que tiene a la izquierda de la pantalla, y en la derecha, ¿no es cierto?, donde aparentemente, y creo que es así, ¿no es cierto?, que se visualiza aire libre fuera del abdomen. Son las de decúbito lateral en circunstancias especiales de gran ayuda, ¿no es cierto?, realizarlas y solicitarlas. Bueno, ¿cuál sería la adecuada técnica que esté centrada? Bueno, y ustedes ahí, esto está tomado de un libro de radiología, donde ustedes se fijan cómo uno puede valorar de acuerdo a los arcos costales. Es una medida muy simple que uno hace, ¿no es cierto?, con el dedo índice anular, ¿no es cierto?, y se fija si realmente está centrado o no, más allá de las clavículas, que no siempre están bien posicionadas, sobre todo cuando son chicos que están en los respiradores, etcétera, etcétera.
y eso queda para edades más grandes. Esto está, obviamente que está escrito, no es una idea de uno, pero esto es lo que corresponde cuando tenemos que evaluar si esa radiografía está bien ejecutada o no. Fíjense una radiografía rotada, este es el mismo paciente, más allá de alguna diferencia en la calidad y en la penetración. Como una radiografía rotada, uno puede a lo mejor imaginarse que todo el pulmón izquierdo hay una radioopacidad difusa y finalmente lo que interfiere con la evaluación del pulmón izquierdo es la superposición de la silueta cardiotímica, ¿no? Otro ejemplo muy claro, acá a lo mejor podríamos estar haciendo diagnóstico de un síndrome de cartagenero, de dextrocardia, o el que a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto? Y simplemente y solamente está relacionado con que está rotada la radiografía. Así que bueno, son elementos fundamentales a la hora de la evaluación nosotros en la unidad de terapia intensiva, en un servicio de internación, sea terapia intensiva o intermedio, como ustedes le quieran llamar, pero fundamental la calidad en cuanto a la posición. La penetración, también la penetración es un tema muy importante, podemos sobrevalorar, como la radiografía de la derecha, donde nos parece que a lo mejor hay infiltrados iliares, pariliares, difusos, bilaterales, a lo mejor de un pulmón, de otro. Si a lo mejor vemos la radiografía del centro, uno dice, bueno, un niño con dificultad respiratoria, con hipoxemia más que dificultad, uno dice, bueno, tendrá una hipertensión pulmonar, ¿qué tendrá este niño? Porque tendrá una cardiopatía donde hay hipoflujo pulmonar, ¿no? Y bueno, la de la derecha es la radiografía normal, donde uno puede hacer una evaluación más certera, siempre acorde a la clínica, porque eso también es una cosa, una cuestión es que uno haga un show radiológico sin contexto clínico, entonces a ver quién acierta más, y la verdad que la interpretación de una radiografía sin el contexto clínico, en general, salvo lo grosero, lo que es casi imposible de no darse cuenta, en general nos podemos equivocar si uno no tiene una adecuada valoración clínico-radiológica, ¿no? Bueno, otro ejemplo de radiografía, la de la izquierda muy penetrada, la del centro poco penetrada y la normal, la de la derecha, el mismo paciente. Ustedes vean las diferencias notables, ¿no? Entonces uno puede suponer, hacer diagnósticos erróneos, tratamientos erróneos, en base a los diagnósticos que nos indujo la radiografía no bien realizada. Bueno, con respecto a la expansión, eso es un tema también muy importante. En general, tratar de hacer en inspiración. Esto es un tema que no siempre es fácil. Imagínense un neonato con una frecuencia de 70, los tiempos inspiratorios son de segundos, así que no siempre es tan fácil, pero bueno, darse cuenta o evaluarla, así sea sacada en expiración, no sobredimensionar lo que estamos observando. Lo ideal es que tenga alrededor de 8 espacios y medio de espacios intercostales, ¿no es cierto?, para considerarla una expansión normal. Esa es la radiografía tipo, que está bueno uno observarla, verla y tenerla en su mente. Cuando uno tiene una expansión inadecuada, como la de la derecha, uno puede ver una silueta cardiovascular anormal, que le parece que hay un botón de la pulmonar sobredimensionado, que puede haber mayores infiltrados, etcétera, 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 y son radiografías que finalmente el paciente no tenía ninguna patología de la que nosotros podíamos sospechar. Bueno, observar las partes blandas, acá no puse nada, después tenemos algún ejemplo, pero bueno, desde edema que podemos observar en el caso de un hidrops, desde aire en las partes blandas, desde grasa de los pliegues subcutáneos,
algunas veces calcificaciones, bueno, pero siempre es bueno seguir una sistemática de observación completa de la radiografía. Las estructuras óseas, nosotros por ahí nos centramos, nos llaman, nos piden que veamos la radiografía por una dificultad respiratoria y se nos pasa el observar alguna fractura, como puede ser en este caso una clavícula, como en otros casos puede ser una fractura de fémur, ¿no es cierto? O si es de abdomen, y toma el fémur nuevamente, o de húmero, que sería la segunda más frecuente, o en este caso fusión condrocostales, fusión de arcos costales, algunas veces también en la evaluación de un váter, hemivértebras, fusión de vértebras, algunos síndromes que pueden tener fusión de vértebras cervicales. Bueno, muchas veces hay que buscar lo que nosotros queremos observar y solicitar al radiólogo que nos haga las mejores radiografías específicas y puntuales. Bueno, en un niño intubado con una vía central, etcétera, etcétera, y como ahí está marcado, bueno, tiene una fractura de húmero, ¿no? Otro punto clave es observar lo que decíamos, la colocación de las ondas, de los catéteres, de los tubos. En el caso de los catéteres es clave, muy importante acordarse de la anatomía, de los reparos anatómicos que uno tiene para saber si realmente esa vía, sea arterial o venosa, está ubicada en la posición correcta. Porque sabemos los problemas que podemos tener si esas vías no están en la ubicación, en la mejor ubicación. Muchas veces, que por ahí no se utiliza frecuentemente, cuando uno tiene dudas, ¿no es cierto? Ahí tenemos una clara distinción, la asa que realiza el catéter de la arteria umbilical con la diferencia del catéter de la vena umbilical, que tiene que quedar justo por encima del diafragma, y la arteria umbilical a nivel, sea posición baja, L3, L4, ¿sí? Lumbar 3, lumbar 4, y o posición alta, ¿no es cierto? T9, T12 aproximadamente. Bueno, inclusive saber que uno tiene, depende de los servicios, hay servicios que tienen más experiencia en una ubicación u otra. En general, se ha dicho que la posición alta tiene menos posibilidad de tener problemas trombóticos, pero bueno, esto depende de la experiencia, repito, del servicio y del profesional que lo realice. Ahí tienen unos lindos ejemplos de cómo se ve enfrente y ante la duda uno puede realizar un perfil y uno ve la diferencia realmente contundente en la radiografía de la derecha, el catéter de arteria umbilical en una posición adecuada y el catéter venoso también en una posición adecuada justo antes de la entrada a la aurícula derecha y en una posición alta el catéter de arteria umbilical. Esto yo creo que en los servicios de neo, en la mayoría de estos casi de rutina, por lo menos en las primeras horas, los primeros días de un neonato grave, así que esto es muy importante para prevenir complicaciones que se pueden producir si la posición no es la que corresponde. Estos son digamos, los reparos anatómicos y los drenajes, vamos a decir, de la arteria umbilical, a la celíaca, a la aorta y la posición deseada, y lo mismo en el caso de la arteria, de la vena umbilical, ¿no es cierto?, para llegar a la cava inferior a través del ducto venoso. Y con el pensamiento de tratar de evitar posiciones peligrosas. Bueno, uno se podría preguntar, que eso si quieren ir contestando en el chat, ¿dónde está el catéter venoso umbilical? Después si quieren lo conversamos, pero por eso es muy importante. Bueno, obviamente hay que retirarlo si uno hace el diagnóstico está introducido en un lugar que no corresponde, ¿no? En este caso, ¿dónde estaría el catéter de arteria umbilical? Que ustedes fíjense cómo hace
una curva hacia la derecha, por la aorta, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde se introduce ese catéter? Y si está bien que quede en esa posición, ¿no? Y cuáles son los riesgos de dejarlo en esas posiciones anormales. Yo diría que es un clásico, pero bueno, si uno, por cuestiones técnicas, el catéter no lo visualiza bien, nosotros hemos tenido muchas veces problemas, transmitimos un problema que a lo mejor no todo el mundo lo tiene, cuando las radiografías se dejaron de observar reveladas ¿no es cierto?, con la radiografía en mano, sino con la digital, no siempre se observa adecuadamente cuál es el tip, la punta del catéter, y más de una vez ante la duda le hemos tenido que realizar, por más que son catéteres radioopacos, le hemos introducido material radioopaco y le hemos dado con la sorpresa de que estaban en una posición muy diferente a la que nos parecía en la radiografía digital. Así que bueno, esos son temas a evaluar en el servicio, con el servicio de rayos, para estar seguros de la posición. Una opción que hoy tenemos y que yo diría que se va a seguir desarrollando y va a ser muy importante y evita que hagamos tantas radiografías o repitamos tantas radiografías y radiemos menos nuestros pequeños recién nacidos, es la ecografía, ¿no?, para la detección de las vías centrales. Bueno, los patrones radiológicos en el pulmón, esto es algo que lo leímos hace mucho tiempo, creo que, está en el primer libro que publicó el doctor Augusto Sola, y nosotros, bueno, nos pareció en el grupo residente de esa época, imagínense, hace muchos años, nos sirvió para orientarnos, para una vez observado un patrón radiológico puntual, tratar de imaginarnos cuáles eran los diagnósticos diferenciales que se nos planteaban. Entonces puede haber un patrón infiltrativo, un patrón quístico, que esto está tomado de Schuichuk, burbujas tipo 1, 2 y 3, los pulmones blancos, si hay congestión vascular, pulmones radioopacos, algunas puede haber algún overlap, ¿no es cierto?, entre un patrón y otro. Lo importante es aprender a describirlos y una vez descritos, cuáles serían los diagnósticos diferenciales que a nosotros nos parecen desde lo más frecuente a lo menos infrecuente. Si los pulmones están hiperaireados, si son pequeños y claros, si hay una aireación desigual. Esto me pareció que es muy importante, que es la diferencia, ¿no es cierto?, entre un pulmón y otro, ¿no? Es decir, cuando hay asimetría en lo que uno observa, o cuando hay desplazamientos, que puede ser por tracción o por ocupación de espacio, sea por aire o por masa, ¿no? Eso también entra dentro de la valoración que uno hace del tórax. Cuando tiene una radiografía que le parece que hay algo que sale fuera de lo normal. Y los escapes de aire extraalveolar, que suelen ser urgencias, ¿no? Entonces eso también es un elemento muy importante, sobre todo cuando el aire ocupa posiciones que no son las habituales, el aire extraalveolar, me refiero. Bueno, ¿cómo describiríamos este patrón radiológico? Son clásicas radiografías de lo que se denomina síndrome de dificultad respiratorio o enfermedad de membrana hialina. Son nombres, bueno, que tienen tantos años que más allá del cuestionamiento si es un diagnóstico anatomopatológico, pero bueno, sabemos a qué nos referimos. Por ahí yo he escuchado, dice, ya no existe más el síndrome de dificultad respiratorio del prematuro en alguna webinar, ¿no?, que ahora está de moda decirle webinar. Yo siempre he dicho charlas, conferencias. Bueno, sigue existiendo, estos sean más chiquitos, más grandes, pero por supuesto que la falta de síntesis, inactivación de surfactante, la deficiencia finalmente sigue existiendo. Tanto en la de la izquierda como en la derecha vemos un patrón de un infiltrado retículo granular,
tipo vidrio esmerilado, con imágenes muy evidentes de broncograma en la de la derecha. El tubito endotraqueal está un poquito metido, bueno, que eso es una cosa que siempre hay que valorar y visualizar. Fíjense la diferencia entre el tubo endotraqueal de la izquierda con respecto a la derecha, ¿no es cierto? Que el de la izquierda diría está en posición T2, lo ideal es un poquito por debajo de la línea hemiclavicular, y el segundo, la radiografía de la derecha lo tiene un poquito introducido. Pero bueno, desde el punto de vista patrón radiológico, uno está bueno poder describirlo. Entonces, retículo granular, bilateral, simétrico, de campo superior, medio e inferior, con borramiento parcial de la silueta cardíaca, bueno, etcétera, etcétera. Y una vieja clasificación de grado 1, si era basal, 2, medio, 3, que abarcaba los dos pulmones, y 4 si borraba silueta. Bueno, tiene la importancia que tiene, pero que nuestro diagnóstico es de un SDR. ¿Cómo describir esta radiografía? Donde uno dice, tengo una imagen radioopaca con un corte muy pronunciado, ¿no es cierto? Casi en bisel inferior, radioopaco del lóbulo o de porción superior, no diría lóbulo superior derecho, por lo menos que está en esa área del pulmón, donde en la radiografía de la izquierda no tracciona ni nada y probablemente está relacionado, ¿no es cierto? O podría estar relacionado con el timo, con posiciones, con imágenes atípicas, pues no es lo más frecuente que uno vea una sombra cardiotímica, pero la duda que se nos plantea dependiendo de cuál es la evolución del paciente, acá no tenemos la clínica, ¿no es cierto? La de la derecha claramente está traccionado y claramente es una imagen de atelectasia triangular, radioopaca, ¿no es cierto? Que en principio abarca el lóbulo superior derecho. Así que bueno, uno puede tener una sombra cardiotímica en la izquierda porque no produce un traccionamiento claro, es una radiografía que está rotada, uno podría decir. Entonces, bueno, uno puede ir opinando. Lo importante es que ustedes se hagan buenos observadores y buenos evaluadores de las radiografías, más allá de lo que yo, por una cuestión de tiempo, me voy a ir apresurando en pasar. Bueno, describe y haga su diagnóstico. Bueno, decíamos que Shuishuk divide en tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 es en la enfermedad membrana hialina o síndrome de flujos respiratorios, como ustedes más quieren agudo. Son pequeñas burbujas de menos de 1 milímetro que es por distensión debido a la telectasia, ¿no es cierto?, alveolar. Y con niños en asistencia respiratoria mecánica, debido a la presión positiva, distiende los bronquiolos terminales y por eso se observa ese puntillado que muchas veces vemos, pero un puntillado de unas burbujas muy pequeñas, típicas de la enfermedad hialina del paciente, del neonato, del prematuro ventilado. Las tipo 2 son aquellas burbujas un poquito más grandes, características del enfisema intersticial, y las tipo 3 serían burbujas más grandes, típicas o características de lo que es, vamos a decir, la vieja displasia broncopulmonar, que ahora por ahí la displasia broncopulmonar no tiene, se hace el diagnóstico, sobre todo por la persistencia de la necesidad de oxígeno y de un soporte respiratorio, así sea no invasivo, pero uno no ve realmente a lo mejor radiografías quíticas, pero todavía se siguen viendo, y esta sería, ¿no es cierto?, más característica de una displasia broncopulmonar. Como un diagnóstico diferencial, pero esto no sabemos de qué niño se trata, si tiene 40 días y estuvo ventilado 30 y fue y volvió, lo estubaron, entonces uno dice, bueno, este es un displásico, o es un neonato que en forma aguda y después de aspiración de meconio observamos esta radiografía. Esta está tomada obviamente de la virografía y es una displasia broncopulmonar.
Bueno, acá lo que les decía, fíjense, la de la izquierda muy parecida a la que les mostré antes, que clásicamente la sombra tímica en vela, ahí a la izquierda, y la de la derecha, la onda tímica que cae, que transcurre de arriba hacia abajo en el lado izquierdo de la silueta cardíaca, también típica de la sombra cardiotímica. Esto lo vemos todos los días, muchas veces bilateral y bastante simétrico la observación del timo, que da una impresión de cardiomegalia que no lo es. Bueno, esto todos lo han visto. Yo digo, describe gaso diagnóstico. Uno diría, nosotros tenemos un pulmón izquierdo, una radiografía izquierda, y un pulmón derecho, una radiografía derecha, radio opaco, bilateral, con el corazón en la de la derecha desplazado hacia la derecha y en la radiografía de la izquierda, mirándolo, ¿no? Yo estoy diciendo cómo los miro o cómo los miran ustedes en la pantalla. Pero obviamente lo que los desplaza es la ocupación del aire extraalveolar, ¿no es cierto? Son dos neumotórax, uno derecho, otro izquierdo, que comprimen y desplazan tanto el corazón y las estructuras cardiovasculares como el pulmón contralateral. Bueno, esta también es una radiografía donde se observa claramente, hablando de interferencias, de artefactos, ahí hay ¿no es cierto?, material extraño que interfiere con la silueta cardíaca, ¿no es cierto?, que probablemente para el monitoreo de la frecuencia cardíaca, pero bueno, claramente vemos una imagen radioopaca del lóbulo superior del pulmón derecho, ¿no?, compatible probablemente con una telectasia. Por supuesto, siempre decimos, esto depende de qué paciente estamos hablando, cómo fue la evolución, cuántos días de vida tiene, porque si nace y tiene esa imagen, la verdad que a mí me llamaría la atención, que nazca con una telectasia congénita, vamos a decir. Bueno, acá en la flecha la tienen casi regalada, se ve la cisura de ambos campos pulmonares. Esto, como decíamos en la época, nos enseñaron los radiólogos, la cisuritis, bueno, que es líquido, la cisura tanto mayor, tanto del pulmón derecho como del izquierdo, típica o clásica de lo que es la reabsorción de líquido pulmonar o taquipnea transitoria del recién nacido, donde se ve un infiltrado ileofugal con un volumen pulmonar medianamente adecuado en cuanto a las dimensiones de los campos pulmonares. Esto es lo que decíamos de los pliegues cutáneos. Pareciera que es un neumotórax, pero no lo es, ¿no es cierto? Que eso muchas veces uno tiene que buscar ayuda si no lo tiene claro. Por supuesto que eso no va a tomar ninguna decisión por observar esa línea, pero no. Si uno es observador y minucioso, estaría bueno que le llame la atención. Describe ya su diagnóstico. Pulmón derecho, uno diría una radioopacidad, sobre todo el campo superior y parte del medio. Pulmón izquierdo claramente radioopaco, una radioopacidad que se distribuye de la parte superior a la inferior del pulmón izquierdo, donde la silueta cardíaca uno no es capaz de observarla y donde probablemente esté dado por lo que, si ustedes visualizan y si escribieran en el chat o preguntaran, está dado porque el tubo endotraqueal está introducido y alcanza solamente a ventilar, en este caso, nada como una intubación selectiva, ¿no es cierto? El pulmón derecho, el izquierdo está totalmente anulado y se ventila lo que es campo medio e inferior
lóbulo medio e inferior del pulmón derecho. Esto también es una muy buena radiografía donde no es una telectasia, o sea, es una telectasia, digamos, pero no por secreción, a eso me refería, sino por introducción del tubo endotraqueal. Si uno lo retira, probablemente el lóbulo superior derecho se vuelva a ventilar adecuadamente. Entonces, está dentro del patrón de radiopacidad, fundamentalmente, ¿no es cierto?, del lóbulo superior derecho, por el tubo endotraqueal no está en la posición que corresponde. Bueno, esto está más difícil. Yo después lo tuve que ver por ahí algunas veces, pues yo digo, che, ¿qué puse, no? Bueno, fíjense, esto es un neumotórax anterior. No sé si es la mejor imagen, una que encontré. Siempre hay, si uno busca, va a haber mejores radiografías. Nosotros la verdad que por ahí hemos tenido mejores radiografías que esta. Pero un neumotórax anterior, fíjense ese aire que a lo mejor uno puede suponer que a lo mejor es un lóbulo, parte del lóbulo del pulmón derecho, sea el superior, enfisematoso, etcétera, pero no, es aire anterior. Muchas veces, o ahí es lo importante de tomar, más allá de la radiografía anterior o posterior, de tomar una lateral, para observar si hay un aire libre, en una posición por encima, ¿no es cierto?, del pulmón, entre el esternón y el pulmón del paciente. Bueno, este es parecido a una que ya mostré, ¿no es cierto? Uno podría decir que acá hay un infiltrado quístico, bilateral, simétrico, en ambos campos pulmonares. Si es un paciente que ha costado y ha sido muy difícil de ventilar, uno puede decir que esto es, ¿no es cierto?, las secuelas de una displasia broncopulmonar. Es las secuelas que nos dan el diagnóstico de una displasia broncopulmonar. Bueno, esto también es otra radiografía que ustedes, cuando yo digo desplazamiento, ¿cuál es el pulmón normal? Por ahí algunas veces uno se puede confundir si la radiografía no está tomada en óptimas condiciones. El pulmón derecho está radioopaco bilateral, radioopaco desde campo superior a inferior, con desplazamiento de la silueta cardíaca, entonces ya primer análisis, y el pulmón izquierdo tiene un neumotórax con algunas áreas, sobre todo periliares, de enfisema intersticial. O sea que son urgencias, ¿no es cierto?, que se nos pueden plantear en la terapia. Bueno, son pulmones pequeños, ¿no es cierto?, hipoplásicos. Habría que ver si este es un paciente con oligoamnios muy precoz, etcétera, etcétera. Pero bueno, fíjense el tamaño de los pulmones. No siempre es fácil ni sencillo hacer el diagnóstico de hipoplasia pulmonar. Esta es la clásica radiografía de la hipertensión pulmonar primaria, con hipoflujo pulmonar, diagnóstico diferencial, hipoflujo por una cardiopatía, con una estenosis severa de la arteria pulmonar o digacefalo, que es infrecuente que damos en los servicios de neo como hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Pulmones, si uno los tiene que describir, radiolúcidos, bilaterales. Bueno, en la radiografía que tenemos a la izquierda, viéndolo de frente, ¿no es cierto? Hay un derrame bilateral. Uno, ¿cómo describiría eso? Donde ve una línea que desplaza, ¿no es cierto?, los campos pulmonares, tanto a la derecha como a la izquierda, de la porción inferior hasta la superior, donde están borrados los senos costodiafragmáticos, ¿no es cierto? Y en la de la izquierda, o ¿no es cierto?, la derecha de la pantalla, donde tenemos borrado todo un campo pulmonar radioopaco. Esa es una típica radiografía de derrame pulmonar, donde la silueta cardíaca la tenemos desplazada, ¿no es cierto?, más hacia la izquierda, donde no la vemos a la derecha. Todos estos diagnósticos
volvemos a decirlo, tienen que estar en un contexto clínico y para acá es esencial y fundamental muchas veces pedir una ecografía, ¿no? Yo diría que la ecografía pasa a ser una herramienta clave, ¿no es cierto?, también en todas las neonatologías. Bueno, esto si observamos los huesitos del paciente, un pulmón hipoplásico, esta distrofia torácica asfixiante, donde ambos capos pulmonares son muy pequeños y obviamente los pacientes tienen alta mortalidad. Aire libre, aire extraalveolar, decíamos de los patrones más importantes que requieren de la urgencia o el tratamiento urgente. Típico, neumopericardio. Estas son dos radiografías donde nos muestran formas diferentes de neumomediastino. Importante hacer el ojo, ver radiografías, compartirlo. En la radiografía de la derecha, a la izquierda de la pantalla, pero a la derecha nuestra, también el paciente tiene un neumotórax del pulmón izquierdo. Bueno, otro patrón quístico, donde uno, diría que sería, según Shuishuk, el patrón quístico, ¿no es cierto? Tipo 2, fíjense el volumen de la silueta cardíaca, los diafragmas aplanados. Este es un enfisema intersticial severo, bilateral, pacientes complicadísimos de ventilar, con altísima mortalidad. Vamos a ir pasando algunas que, para no repetir. Bueno, una atresia de esófago, por supuesto, cuando hay un diagnóstico prenatal, es algo que yo no dije, pero hoy en día el diagnóstico prenatal nos ha ayudado mucho, ¿no es cierto?, en la anticipación de determinadas patologías. Esto es una patología más rara dentro de la clasificación de atresias de esófago, está la fístula tráqueo-esofágica, tipo 3, depende de la clasificación que utilicemos, donde lo que vamos a observar es una atelectasia, sobre todo del lóbulo superior derecho, por microaspiraciones. Si yo no ponía la flechita ahí, me iba a olvidar, porque también, fíjense, en la zona hepática, como hay aire del sistema venoso portal. Gas en la vena porta, ¿no? Uno de los signos de enterocolitis necrotizante. Bueno, radiografías típicas, pero hay que verlas con cuidado porque puede haber diagnósticos diferenciales, tanto a la derecha como a la izquierda, de hernia diafragmática. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, decíamos observar y ver la silueta cardíaca, el tamaño y la posición. Dos pacientes que tienen dextroposición, lo que uno tiene que intentar confirmar si es dextrocardia. En principio me diría que los dos tienen dextrocardia. Uno diría, ¿cuál es el pulmón normal? En la radiografía que tenemos a la izquierda, cuando ve uno la pantalla. Bueno, el pulmón normal es el derecho desplazado por un enfisema lobar congénito. En la radiografía que tenemos a la derecha de la pantalla, el pulmón anormal es el derecho que desplaza el izquierdo. Los dos son enfisema lobar congénito. Entonces, donde se produce una hipereireación por alguna anomalía, probablemente en la vía aérea, donde se produce un efecto de válvula con insuflación de uno de los lóbulos del pulmón, que puede ser una emergencia algunas veces o puede ser diagnóstico tardío, muchas veces se quedan por alguna infección lactante. La de la izquierda es típico, ¿no? Que desplaza silueta, sombra cardiovascular y comprime el pulmón contralateral. Es decir, que uno se plantea, más de los patrones radiológicos y de las enfermedades típicas del recién nacido, como enfermedad de Brañarino, síndrome de distrés respiratorio, taquimia transitoria, aspiración meconial, son las malformaciones y los tumores. Siempre las malformaciones es algo que uno debe sospechar cuando ve imágenes anormales que le llaman la atención. Esto es lo que ahora se llama CIPAM,
o de adenomatosis quística, como se llamaba, malformación de adenomatosis quística, pulmón izquierdo, las dos, donde se observan quistes que ocupan espacio, una masa que ocupa espacio y desplaza la silueta cardiovascular y comprime el pulmón derecho. Bueno, síndrome de cimitarra, miren ahí qué lindo cuando a uno se lo muestran, pero uno también se puede complicar si lo ve de entrada, donde hay un pulmón enfisematoso, que es el izquierdo, que es normal, compensador, un pulmón hipoplásico con un drenaje venoso del pulmón hacia vena cava inferior. Esta sí, uno se puede entrampar si solamente tiene la posibilidad de hacer radiografía. Uno dice, no está la silueta cardiovascular. ¿Qué pasa el lado derecho? Es una telestasia masiva. ¿Qué ha pasado? El tubo endotraqueal no está metido como, no está introducido, como les mostramos en alguna otra. Y si uno ve, tiene la posibilidad de hacer una tomografía, tenía una hipoplasia severa del pulmón derecho. Acá también tenemos la misma duda diagnóstica y también son imágenes espectaculares, ¿no es cierto? Estas tridimensionales que se realizan de reconstrucción de tomografías. Bueno, esta también son reconstrucciones, parece un dibujo, ¿no? Donde en este caso el pulmón izquierdo es el hipoplásico y el derecho se lo ve enfisematoso y compensador. Bueno, síndrome de cimitarra, vamos a ir. Esta es un drenaje venoso anómalo pulmonar total. Diagnóstico diferencial, fíjense, el infiltrado, retículo granular, muy parecido a lo que puede ser una enfermedad de membrana hialina, una neumonía perinatal, que podría poner ahí, en vez de ponerle drenaje venoso, una neumonía perinatal, tiene el mismo infiltrado, retículo granular, bilateral, son pacientes graves, donde obviamente el cardiólogo no va a hacer el diagnóstico. Bueno, cardiomegalia, infiltrados de hiperflujo bilateral con edema pulmonar, es un canal AB. Esta a lo mejor, no sé cómo se observa, pero el de la izquierda son estos prematuritos que evolucionan bien y al tercer día, cuarto día, el pulmón, después de haber respondido muy al surfactante, se pone radiopaco bilateral y es un ducto arterioso permeable. La de la izquierda es una hipoplasia ventricular derecho y la de la derecha son estas cardiomegalias gigantes en la anomalía de Epstein. Estas son dos típicas radiografías, vamos muy rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Típico corazón en sueco y pulmón y corazón en huevo de corazón en sueco de la transposición de los grandes vasos. Digamos, hoy en día con la radiografía, todas estas patologías cardiovasculares, la verdad que va a ser difícil que pase demasiado tiempo sin que uno haga el diagnóstico, pero bueno, nos puede servir para orientarnos o tomar decisiones muchas veces, digamos, si poner prostaglandina o no, si tenemos un corazón en sueco, un paciente con una hipoxemia severa. Bueno, síndromes de heteroataxia, eso también es algo que nosotros podemos observar, ¿sí? La posición del corazón con respecto a los pulmones. Los lóbulos no es tan fácil de ver pulmonares, pero sí, si el hígado medial o la cámara gástrica está, o el hígado puesto en posición anormal, como situs inversos totalis o situs ambiguos, que es importante ver. Como tenemos ahí el hígado medial, generalmente va acompañado de cardiopatías severas. Entonces en niños graves, por ahí nos puede servir a hacer una buena semiografía de la radiografía. Bueno, esto, cuando tenemos el mediastino ensanchado, podemos pensar que es timo, en este caso era un neuroblastoma. Las radiografías de tórax lateral nos puede salir cuando hay una masa, algo que uno no entiende bien qué es, y está claro que es de mediastino posterior, y en este caso fue un teratoma, o sea que los tumores, y esta es la radiografía normal. Y nos queda, bueno, un Epstein, vamos a ir pasando, y nos queda rápidamente, le vamos a dar 5 minutos a lo de abdomen. Por lo menos vamos a decir lo más importante
¿Qué es lo conceptual? Decir que tenemos que observar la cámara gástrica ubicado, ¿no es cierto?, a la izquierda del paciente, a la derecha nuestra, cuando observa una radiografía. Entonces uno se va haciendo una idea de qué es lo normal cuando ve tantas placas a lo largo de tantos años. La sombra hepática, ubicado en la zona derecha del paciente. Distribución normal de las asas intestinales, en mosaico, simétrica, homogénea, con un tamaño normal. Aire en recto, lo vamos a buscar, pero depende de cuántas horas tenga de vida el paciente, y siempre también vamos a ver partes blandas y estructuras óseas. ¿Y cuáles son las cuestiones que más vamos a tratar de hacer hincapié? Y esto también, yo digo que es de toda la semana y todos los meses en los servicios de neonatología, y mientras más grande, más disquisiciones con respecto a los prematuritos que se nos distinguen, si hay aire extraluminal, si hay silencio, si hay niveles, si hay dilatación de áreas o engrosamiento, si hay líquido peritoneal, que para eso nos es de gran ayuda la ecografía, y si hay masas, ¿no? Esa es una radiografía normal de abdomen. Entonces, la gente en formación, los médicos que hacen guardia, tenemos que tener el ojo de decir, esto es lo que buscamos, con algunas variantes, donde se ve una distribución homogénea de las intestinales, la silueta hepática, ¿no es cierto?, el lado derecho, la cámara gástrica, se visualiza acá poco, pero nada que nos llame la atención. Y sin duda a la derecha, que vamos a tener asas ya separadas entre sí, con un halo de engrosamiento, distendidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, esto no es lo habitual, no es lo normal. Bueno, ni que hablar si encontramos calcificaciones, como en este caso, que es una tumoración, ¿no es cierto? Esto era un teratoma. Bueno, y las clásicas imágenes que podemos tener de neumatosis. Va muy rápido, esto lo han visto mucho. Total, después estas charlas con las radiografías yo creo que las pueden repasar después. Y una de las cuestiones, algunas veces muy difíciles de ver, fíjense en la izquierda, si uno no hace una tóraco-abdominal, se le pasa. Un paciente que se deteriora, fíjense a la izquierda, la sombra hepática, no está a la derecha de a la izquierda nuestra de la pantalla. Y obviamente si uno saca una radiografía, observa la distensión enorme con el aire que está obviamente fuera de las asas. Cámara gástrica. Nos puede parecer que hay una perforación, nos ha pasado, alguna vez nos hemos equivocado, y si uno le saca un perfil, es una cámara gástrica nomás distendida. No hay aire extraluminal. Doble burbuja. Uno dice, este no es un abdomen normal, esto terminó siendo un vólvulo, imagen en sacabocado, etcétera, etcétera. Ese tampoco es un abdomen normal. Microcolon, por distintos diagnósticos. Esto es un abdomen distendido, que no llegue el aire recto, una atresia de ano, con el invertograma, generalmente ya no se usa, y esto se describe cuando hay aire libre, ¿no es cierto?, como en balón, por la forma que rodea las asas intestinales por fuera, ¿no?, forma de balón de rugby. Y el aire hay que estar señalado con la lupa a nivel portal, o es una cosa bestial, vamos a decir, pero espectacular. No siempre se ve eso, por supuesto. También la ecografía muchas veces nos da una ayuda importante. Cuando vemos pocas asas y mucha radiopacidad, tenemos que pensar que hay líquido, ¿no? Esto es una ascitis quilosa. Y acá yo dije, ¿para qué? La vi varias veces y no me acordaba. Y era, fíjense, el aire que hay a nivel testicular. Esta, un hernia inguinal atascada. Obviamente que el contexto del paciente nos va a orientar. Un paciente que vomita, que algo pasa, etcétera, muy dolorido, irritable. Pero bueno, hacer el ojo de ver partes blandas, óseas, etcétera, etcétera. Una hernia inguinal derecha. Bueno, aire libre. Fíjense la de la derecha de la pantalla, cómo nos podemos confundir. Muchas veces esto es aire anterior, no está tan claro muchas veces que sea un aire libre.
Y como ahí se ve, que eso es lo que está marcado, el ligamento falciforme. Bueno, es casi una delicadeza comentar que el aire, ¿no es cierto?, hace que se vea este ligamento. Muchas veces la tangencial, que lo nombré al principio, es clave cuando tenemos dudas si hay perforación y aire libre en abdomen. Vamos a ir pasando. Esto lo vamos a dejar. Ahora vamos a... Me parece que no hay tiempo. Bueno, les agradezco a todos. En maorí es maurururu. Bueno, no sé si habrá algún maorí. Yo creo que casi todos somos medio latinoamericanos, así que vamos a decir gracias. Les agradezco el tiempo. Reci si ven es algo que queremos desarrollar, que bueno, ya les dije tanto con Verónica como Marcelo y con todo el apoyo de la estructura directiva, de tener continuidad y poderles brindar lo mejor en algo que Reci si ven y si ven se preocupa, lo dijo en la introducción el doctor Augusto, que es educar, educar y educar. Bueno, muchas gracias. Estamos para las preguntas, Marce, o lo que vos quieras comentar. Gracias, Ignacio. No sé si hay alguna pregunta que pueda haber en el panel. Si no, les voy a presentar, a ver si puedo yo compartir pantalla. La idea es que para todos los residentes presentes y todos los que teníamos inscritos que no se han podido, conectar, ¿sí? Es que la próxima actividad que vamos a tener como residentes es una actividad que vamos a tener en la plataforma de EPA-CIBEN, que va a ser un caso clínico, ¿sí? Vamos a presentar un caso clínico y vamos a dejar un foro de lo que sería un foro de opinión, sería eso, ¿no? Para todos aquellos que no saben o que no están todavía inscritos en lo que es el caso, en lo que es la plataforma, este es el link de la plataforma de CIBEN, ¿sí? De lo que es EPA-CIBEN. Y una vez que están en el link, que pueden ingresar a la plataforma, como ven en la parte superior, dice ingreso al ala virtual. Cuando ingresan al ala virtual, esto les va a crear un nombre de usuario y contraseña, y aquellos que, a muchos de ustedes que pueden ser miembros, que tienen una gran cantidad de actividades gratuitas desde CIBEN, pero normalmente el usuario es la primer parte del mail sería hasta donde está el arroba, sin considerarlo, y nosotros le enviamos una contraseña. Una vez que ingresan están todos los cursos, que por supuesto muchos de ellos son, digamos, con costo, pero hay una parte donde dice residentes, y ahí tenemos toda la actividad gratuita que van a tener los residentes en esta plataforma. De hecho, hay un resumen de las actividades, hay algunas videoconferencias, hay algunas publicaciones, y de ahora lo que se va a poder incluir es esto que se llama caso clínico para residentes, donde vamos a colgar un caso clínico, y dentro de ese caso clínico que vamos a colgar, vamos a dejar un foro, ¿sí?, de presentación, donde vamos a que cada uno, todos aquellos que quieran participar, puedan opinar. Esto no es una cuestión ni evaluatoria ni nada, sino que puedan opinar sobre ese caso. El día, creo que es el 19 de octubre, o sea, un par de semanas después, mientras vayamos incorporando y enviándoles por mail lo del caso clínico, el día 19 haremos un Zoom donde va a cerrar el doctor Augusto Sola la presentación y la discusión sobre ese caso clínico. Todos aquellos que no tengan todavía lo que es para poder ingresar, por favor les pedimos el tema de que me puedan escribir, y cuando me escriban, esta es mi dirección de mail, y podemos inscribirlos en forma gratuita a esta parte de la plataforma.
Así que en breve van a tener este tipo de novedades. Por otro lado, tenemos alguna pregunta acá donde dice Ignacio, si podría hablar un poco más sobre los patrones de enfermedad de membrana hialina, si puedes ampliar un poco más. Bueno, la verdad que lo clásico y lo que vamos a ver más frecuentemente, y es lo que está escrito, descrito y que nosotros vemos, es el patrón infiltrativo, como habíamos dicho, retículo granular en vidrio mediado, que según una vieja clasificación, pero que eso no cambia, que ¿no es cierto? Grado 1 cuando toma las bases, grado 2 cuando toma los campos medios, grado 3 cuando toma ambos campos pulmonares en forma generalmente bilateral, puede haber alguna simetría, y grado 4 cuando borra o se observa muy poco la silueta cardíaca. Eso no ha cambiado, asociado a lo que es el broncograma, que es el aire que discurre, que transcurre por los bronquios y le hace, ¿no es cierto?, los alveolos atelectáceos, le hace de pared, digamos, a eso. Esos son los broncogramas, ¿no? Lo que a lo mejor uno puede agregar, que también en eso hay radiografías, a lo mejor hubiera estado bueno también mostrarlo, es cuando por alguna circunstancia se desplaza el tubo endotraqueal antes de hacerle el surfactante. Uno hace surfactante y muchas veces nos queda una simetría franca entre un pulmón que se introdujo, que se administró el surfactante fundamentalmente, supongamos el derecho, que es donde se suele desplazar con mayor asiduidad el tubo endotraqueal, versus el pulmón izquierdo. Entonces ver un pulmón que sigue siendo radioopaco, con el filtrado retículo granular, y uno radiolúcido, mejor ventilado. Pero los patrones son esos, digamos, si uno los tiene que describir, el clásico patrón es muy parecido al de la neumonía perinatal, por eso ante la duda, y si hay factores de riesgo, prenatales, perinatales, uno debe iniciar, así sea por un tiempo lo más corto posible, la indicación de antibióticos, pues digo, dependiendo del caso, que la neumonía perinatal es un filtrado retículo granular. Ese es no ha cambiado eso a lo largo de los años, ¿no? Bien, y Ignacio, justo aprovecho otra pregunta acá, y de paso yo agrego un poco, además que agrego, le agrego yo a la pregunta, porque lo que dice es, ¿cuándo debería tomarse, o sea, en qué tiempo debería tomarse una radiografía ante un recién nacido con dificultad respiratoria? Y yo creo que esto debe estar relacionado a decir, bueno, sabemos que casi que lo primero que deberíamos hacer si es un prematuro muchas veces es indicar surfactante. Pues sí, bueno, ¿en qué momento lo hacemos? ¿Rápido? ¿La tomamos primero? ¿Le ponemos el tubo en la sala de parto y no les tomamos radiografía y ponemos surfactante? Bueno, hay un viejo dicho que se decía no hacer radiografía las primeras 24 horas porque como hay edema de pulmón, etcétera, etcétera, no hace. Bueno, creo que un niño frente a una dificultad respiratoria, a ver, habría que diferenciar. Si uno hace hoy en día un porcentaje importante, a lo mejor estamos hablando con distintos servicios y distintas, digamos, formas de actuar inicialmente, pero se intenta no intubar un porcentaje grande de niños. Entonces vamos a tener un porcentaje no intubados, que obviamente hay que hacerles radiografía inicialmente. Apenas llega de la recepción al servicio de terapia intensiva, hacerles radiografía. Algunas veces, dependiendo del estado clínico, se espera que estén las vías, ¿no? Las vías, yo digo, aclararía eso, ¿no? Para no estar haciendo la radiografía de inicio y ver algo que si está está estabilizado con una ventilación invasiva, se puede esperar que las vías estén colocadas, ¿no es cierto? O sea que para no irradiar a ese niño. Si el niño está en respirador, que esa es un poco la pregunta, si yo espero hacer la radiografía antes de pasar el surfactante. En general, la verdad que lo ideal sería
tener el tubo endotraqueal colocado, las vías dentro porque la hora de oro, digamos, el surfactante, los estudios que están escritos es que dentro de las 2 primeras horas sería lo ideal. Entonces, en la hora de oro uno debería tener ya puesto las vías, y si el chico está intubado, yo hago una radiografía. Entonces, evito en esto de las variaciones anatómicas de que el tubo no esté demasiado introducido. Entonces, yo lo hago con la certeza de que lo voy a colocar y lo voy a administrar en los 2 pulmones. Después la próxima, antes se escribía hacia las 4 o 6 horas, depende de la evolución del paciente. Ahí sí no hay que, me parece, hacer una guía, una pauta estricta. Pero lo ideal es eso. Esa es una de las dificultades que tienen las técnicas menos invasivas, donde, bueno, depende de la pericia del operador, de cuánto pasa esa sonda. Con el tubo endotraqueal en realidad pasa lo mismo. Esto lo sabemos todos y bueno, está escuchando mucha gente joven. Cuando se laringoscopiza se ve, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La zona de la glotis, las cuerdas vocales. Muchas veces, pero no siempre, porque si no sería injusto, pero muchas veces la gente más inexperta, más de la edad, ¿no? Intenta pasar el tubo hasta el fondo. Si no, no habría radiografías. Incluso yo he mostrado radiografías que he mostrado son de libros publicadas y de artículos, hay algunas, donde los tubos endotraqueales en todos los servicios están introducidos de más. Esa es, bueno, algunas veces la anatomía, pues yo digo, bueno, un prematuro de determinado peso lo tiene que tener en 7, prematuro miligramos en 7. Bueno, para ese prematuro lo mejor es ese tubo que quedaba demasiado introducido hacia el pulmón derecho. Yo creo que lo ideal es tener una radiografía con las vías y con el tubo y ahí hacer tranquilo el surfactante. Creo que no hay una urgencia de hacerlo en la primera media hora, me parece, ¿no? Me parece. Así que la opinión es esa, pero eso ya digamos, va más allá de cómo miro una radiografía, ¿no? Sí, totalmente, y aparte hay que tener en cuenta que bueno, antes hacíamos una radiografía, poníamos el surfactante, hacíamos otra radiografía después del surfactante, o te hacíamos otra radiografía si desaturaba o si desaturaba un poco. Ahora tenemos una gran cantidad de variables o de información con el respirador, con curvas, con oxímetros y todo esto que nos ha hecho disminuir un poco la cantidad de radiografías que teníamos que hacer. O sea, antes, por ahí el primer día solíamos hacer, no sé, 4 radiografías en un día, y la verdad que ahora, o sea, a ver, nadie haría, me parece, una radiografía post-surfactante, salvo esperando las 6, 8 horas si va a ser otra dosis o no, de acuerdo a la clínica que tiene, porque uno a lo mejor ya está pensando en extubar y no en hacer una radiografía. Yo creo que es muy variable. Sí me parece que la primera podríamos discutir si le vamos a hacer la radiografía antes de las vías o no, si estás muy apurado, con mucha dificultad o no, pero yo también pienso que uno tranquilamente puede hacer las vías, poner surfactante y hacer una sola radiografía y no irradiar. O sea, estamos pensando un poco más en eso, ¿no? Y de hecho, un poco pensando también, Ignacio, en esto de la radiación, que empieza a crecer un poco, que creo que todavía estamos muy lejos en nuestros lugares de trabajo, digo, en nuestros países, pero empieza a crecer mucho el tema de la ecografía como parte del diagnóstico de lo que es a nivel pulmonar, abdominal y demás, ¿no? Que eso va a pasar un tiempo, de todas formas, porque primero hay que tener un ecógrafo disponible. Vamos a decir, Claro. con los costos que tiene el ecógrafo disponible, ¿no es cierto? O sea, para un servicio EO. Entonces, bueno, no va a ser tan fácil. Pero como vos decís, obviamente es algo que por lo menos en el mundo desarrollado va creciendo mucho. En nuestros países yo creo que salvo algunos servicios, la mayoría no tiene a disposición un ecógrafo, y sobre todo gente con experticia para valorar el pulmón, ¿no? Yo creo que lo que hay que seguir siendo es hacerse experto en lo que uno hace todos los días, que uno sigue viendo
muchos errores, vamos a decir, pero no estoy hablando de nadie especial, digamos, en la medicina de todos los servicios, con autocrítica, en la valoración de radiografías. Por eso yo decía las vías, por ejemplo. Las vías que más de una vez nos dan sorpresas, que no están donde creíamos, bueno, etcétera, etcétera. Y hace poco, por ahí, cuando mandan radiografías para que lo que nos consultan, y uno ve que hay un enfisema intersticial que desplaza todo esto. Entonces, nos hagamos expertos en lo que tenemos a mano. Y yo creo que la radiografía simple sigue siendo una herramienta utilizada, obviamente adecuadamente, de una utilidad enorme, donde yo creo que incluso en los países desarrollados no la han reemplazado. ¿Cuándo pedirla de nuevo una vez que yo digo la hora de oro para decir, bueno, nació, y tratemos que en una hora tenga vías y tenga el tubo si es que lo vamos a intubar, ¿no es cierto? Eso falta. Tratemos de mejorar lo que ya hacemos, le demos calidad a la diaria, no a lo excepcional, a lo raro. Yo puse obviamente síndrome de cimitarra, qué sé yo, cuántos síndromes de cimitarra tiene cada servicio en neonatología. Entonces, claro, ¿entendés? Entonces, y hay veces que obviamente eso de la hipoplasia pulmonar, cuando uno la ve, ahí sí se puede complicar. Entonces, cuando está complicado, obviamente que hace falta no solamente un radiólogo, sino probablemente otro estudio de otro nivel, sea una eco, una tomo, digamos, vamos a decirlo así. Y bueno, no tiene vuelta, estamos en un área de terapia intensiva donde así sean neonatos, en casos excepcionales ¿no es cierto?, o especiales, vamos a necesitar otro estudio radiológico. Pero creo que la importancia además de que los técnicos los ayudemos para hacer buenas radiografías. Yo esto digo, en otros lados a las radiografías las tiraban, no las mostraban, tenían prohibido mostrar radiografías sacadas con mala técnica. Y nosotros nos hemos acostumbrado, radiografías rotadas y que cada uno opine y dice cualquier cosa, es muy frecuente. Yo por lo menos lo digo en los medios donde uno se mueve. Después acá habrá... Es que Está bueno hacer autocrítica de eso, ¿no? Claro, es que justamente lo que nosotros estamos es tratar de que uno cuando está en formación y todo, uno se apura a mirar el pulmón y no se apura a mirar si la radiografía está muy penetrada o no, si está centrada o no, donde realmente por ahí podemos cometer muchos errores en diagnósticos, a lo mejor o en ponerle un nombre y apellido a un diagnóstico en pulmones que a lo mejor pueden ser aparentemente normal, ¿no? Y entonces buscamos si hay cimitarra, todo eso, que vamos a ver algunas, si es que vemos, ¿no es cierto?, en la vida. Ahí me preguntan con el tema de la suma de la plataforma que yo dije recién, como les digo, todos los que son miembros y miembros residentes tienen acceso gratis a toda la actividad gratuita. Ahora, los residentes es gratis para ingresar a toda esta plataforma que va a decir residentes. O sea que me envían mail, yo les mandamos usuario y contraseña. La verdad que esto va a ser una actividad nueva en la cual va a ser una prueba piloto, para decirlo así, esto del caso clínico, pero pensamos que puede ser muy interesante. Nadie tiene la verdad y todos podremos discutir tranquilamente, siéntase tranquilo. De hecho, lo vamos a mandar a todos los inscriptos, pero de hecho la idea es que cada uno en ese caso clínico, que por supuesto no vamos a decir ahora qué va a ser, pueda opinar lo que haría en su lugar de trabajo. No lo que lee, no estamos pidiendo que lea algo y qué haría, y entonces que lleve a esta discusión que nos parece que es lo más importante. Y por otro lado, por ahí sé que los llenamos de mucha información o de muchos mails y todo eso, pero en algún momento, para aquellos que estén interesados, estamos buscando para que los residentes desde CIBEN podamos armar un pequeño trabajo multicéntrico de investigación, en el cual hemos pensado en algo de corticoides prenatales. Algo muy sencillo, que lo podemos hacer también como una prueba piloto para ver si podemos ayudar a que los residentes puedan tener alguna publicación desde CIBEN. Así que
Ignacio, una 2:30, muchísimas gracias por todo, gracias a todos. Vamos a seguir lo que fue la inscripción de la base de datos, como siempre. Sabemos que los residentes son los que están más trabajando habitualmente y a lo mejor muchos no se pudieron conectar. Vamos a enviar todo esto de lo del caso clínico y seguramente vamos a enviar en breve la encuesta esta para el trabajo colaborativo. Gracias Nacho, gracias Lara, gracias Verónica, gracias a todos y enviamos por mail la información a todos. Muchísimas gracias. Adiós, gracias.